hoy centrados en un personaje, Poco conocido. sí, un héroe español. Un héroe, efectivamente, el comandante Julio Benítez y Benítez se llamaba. Bueno, pues centrámonos en el tema de hoy. El tema de hoy es el comandante Julio Benítez y Benítez, que nació en 1878 en El Burgo, un pueblo de Málaga, que es donde está el Caminito del Rey, creo, muy cerca. Y bueno, este hombre pues le pillaron todas las guerras de final de siglo y de principio de España, todo el desastre de Cuba, le estuvo en Cuba, pilló el paludismo, en fin, el hombre buscaba los destinos o lo buscaban a él. Finalmente en el 12 o en el 13 se acabó en Melilla, destinado allí, y bueno, y tuvo diversos destinos. Y ahora nos centramos en lo que es el desastre de Anual. Es tal día como hoy, el 22 de hoy hace 98 años del desastre, del inicio del desastre. El desastre consistió en 15 días desde el 22 de julio hasta el 9 de agosto, que fue el Camposanto en Monte Arruite, el último, que murieron 3.000 y pico tíos allí. Y bueno, y cayeron cerca de 13.000 españoles en 15 días, saliendo en desbandada desde el campo de Anual, que era el centro de operaciones del general Silvestre, que tenía pues un sistema pésimo, que iba instalando campamentos, avanzando sobre territorio rifeño y colocando pues eso, destacamentos aquí y allí de 300, 500, 100, 200 hombres, mal abastecido, mal armado, lejos de la guada, en fin, un desastre absoluto, pero eso le valía para, ante el rey, ante determinados gobiernos, pues decir que estaba avanzando y que estaba dominando la situación. Y como a fin de cuentas los rifeños eran muy desorganizados y eran bandas, las arcas eran pues eso, que de un día atacaban y al día siguiente pues se repartían el botín y desaparecían. Pues bueno, en eso se basaba. Pasó lo de Abarrán el 1 de junio, o sea, un mes y pico antes, que mandaron al teniente Flomesta, que ya contamos, que tomó un monte pasado el río Amecran, que es la zona donde estaban los beniurragueles, que eran los más conflictivos de los rifeños, y tomaron el monte Abarrán. El monte Abarrán duró un día, mataron a los 250, entre ellos al teniente Flomesta. Pero el día 2 fueron a por otro enclave, el día 2 de junio, que era Sidi Dris. Allí estaba el comandante Benítez al mando. Sidi Dris se defendió, tenía guada, que eso ya era bastante, podían beber agua, y se defendió junto con la ayuda de un cañonero, un barco que pasaba cerca porque estaba en la costa. Sidi Dris está en una playa al lado de Alucemas, y bueno, sí consiguió defenderla esa, y estuvieron ya a punto, ahí lo hirieron, pero defendió y no pudieron tomar Sidi Dris, que era otro enclave, y entonces ahí ya lo propusieron para la Cruz Laureada, pero en fin, todavía no se la dieron. Estaba reservado para un mes y pico después. Ahí lo hirieron, el hombre se fue, y el general Silvestre, continuando con su mala gestión, pues decide el día 7 de junio, a 5 kilómetros de Anual, que era donde estaba el grueso, de los 6 o 7.000 hombres españoles en un campamento, había una loma llamada Igueriben, el monte Igueriben. Decide que ese es el sitio para que ahora instalemos de nuevo otro campamento que también estaba cerca de la zona de los rifeños, que le habían advertido que no se metiera por ahí. Estaba a 5 kilómetros de Anual solamente. Ahí mandó a un capitán llamado Mingo, estableció allí a 300 y pico tíos, arriba de una loma, que hay una especie de planicie, allí con tal. La guada tenían que bajar por el barranco, subir la montaña, irse a la loma de los árboles que estaba enfrente y allí hacer la guada, vigilando todos los días. Pero los rifeños se dieron cuenta de esta situación y empezaron a atacarles un día, luego cada 2 días, al principio cada 3, se fueron juntando más en el arca hasta llegaron a producirse al final 9.000 tíos, y claro, y allí eran 250 o por ahí, o 300. Y hinchados de sol, sin poder beber, tuvieron, bueno, a partir de la cosa se hizo insostenible. Pobre Benítez lo destinaron, una vez recuperado de su herida, cambiaron al capitán Mingo, que se salvó, y mandaron al comandante Benítez el día 12 o 11 de julio aproximadamente. Y el día 16 ya el corte fue definitivo. No dejaron los rifeños que nadie bajara. Si bajabas con las yeguas a coger agua en botes de plástico, te los agujereaban, mataban a las yeguas, mataban a 7 o 8 tíos. O sea, era algo ridículo para bajar a por agua, para el día siguiente tener que volver a bajar. Cogieron cañones los rifeños y bombardeaban la posición, que eran 7 tiendas de campaña metidas en un cerco rodeado de alambradas para ametrallar al que se acercaba, pasando penurias, bebiéndose la tinta, se bebían la colonia, se bebían las patatas machacadas, se bebían la orina con azúcar. Del día 16 aproximadamente al 22, al 21, que fue cuando cayó Igueriben, esos 5 días,
a través del heliógrafo, que era el sistema de comunicación que tenían, mandaron diversos mensajes a Anual. Y le decían, uno de ellos fue muy memorable, que queda constancia de él, que decía: parece mentira que dejéis morir a vuestros hermanos, un puñado de españoles que va a saber sacrificarse delante de vosotros. Eso lo dijo Benítez. A continuación mandó otro diciendo, el último día, diciendo: nos quedan 12 balas de cañón. Cuando oigáis la 12, empezad a disparar sobre nosotros porque estaremos mezclados los moros y los españoles. O sea, que ya da igual, tirad aquí porque no estamos cuerpo a cuerpo. Silvestre, pues eso, indignado con la situación, mandó a varias columnas para intentar, en fin, ayudar, porque es que los veían, estaban a 5 kilómetros y se veía la estribación de la montaña y veían cómo les estaban atacando, cómo los estaban masacrando, y entonces mandó a 1000 tíos, llegó allí a mandar para, en fin, para ayudar a llevar agua, llevar municiones, digamos, a espantar a todas las pero no lo conseguían porque hay una inferioridad, aparte del sitio que era barrancoso, en fin, cada vez que iban pues mataban a 50, 40, claro, ¿no? Y no podían ni pasar por allí. Concretamente, el segundo de Benítez era el capitán de la Paz, se llamaba Federico, creo, y su hermano Miguel de la Paz fue uno de los que componían el grupo que fue a intentar socorrer Igueriben. Y murieron los dos hermanos al final, el que estaba para socorrer y el que intentó socorrerlo. Los dos hermanos de la Paz cayeron allí. A uno de ellos, al que estaba en Igueriben, le dieron también la Cruz Laureada de San Fernando. Finalmente, el día 21... le dice que Silvestre a Benítez que se rinda, que tiene permiso para claudicar, y Benítez le manda el último mensaje que le dice: los oficiales de Igueriben no se rinden, mueren pero no se rinden. Y en ese momento pues ya organiza la salida. La salida es, perdón por la expresión, maricón el último, nos defendemos, hacemos 2 flancos por el centro y que correr hacia Anual, que está a 5 kilómetros, y a ver quién puede llegar. A todo esto en el centro estaba Benítez con todos los heridos, eso es en fin, imagínate, por barrancos, y 9000 tíos disparándote desde todos lados. Al final llegaron 11 a Anual, de los 300 llegaron 11, de los cuales 2 o 3 se murieron porque creo que se atiborraron de agua, eso cuentan, en fin, las crónicas, se atiborraron de agua al llegar y les produjo tal indigestión, tal corte de digestión, que 2 o 3 creo que reventaron. De esos 6 o 7 que quedaron, no se sabe bien los que vivieron, porque al día siguiente comenzó el verdadero desastre de Anual, porque los moros ya siguieron atacando y atacaron lo que es el centro de operaciones de Anual, que eran los 6000 tíos. Y hubo entonces una desbandada, que ya contaremos en otro episodio, que ya era pasando un barranco, el barranco de Izumar, que se llama, y a partir de ahí hacia Melilla, 100 kilómetros, a correr. Las columnas atosigadas por los rifeños, muerto por allí, muerto por acá. Al final se refugiaron en Monte Arruit, que ya contaremos en otra ocasión lo que fue exactamente el desastre de Anual. Al amigo Benítez murió en la salida de Igueriben, se quedó el último junto al capitán de la Paz, y allí hay testimonios. En fin, luego creo que pudieron recuperar incluso su cuerpo, porque los rifeños, una vez que te habían conquistado la plaza y te habían quitado las armas y quitado todo, se iban a sus pueblos y a sus sitios, a sus guaridas, y abandonaban todo. O sea, ellos si tomaban una ciudad, no se ponían allí a gobernarla, ¿no? Al día siguiente, una vez saqueada, se largaban de allí. Con lo cual los cuerpos los tuvieron que recuperar un par de meses después, cuando volvieron después del desastre, que fueron recopilando cuerpos, todos secados al sol, porque aquello era, pues imagínate, un horno. Hombre, en esta época del año, claro. El 22 de julio, sí, además uno de los años parece ser más calurosos. Una vez terminado el asedio, a Benítez le concedieron la Cruz Laureada de San Fernando, que es la distinción más alta del ejército español, y mi tía Marucci, que vivía en Melilla en los años 30 de niña, conoció a la viuda de Benítez, que era una mujer que había perdido un poco la cabeza, iba de negro siempre, llevaba la Cruz Laureada colgada del cuello con su hija. El día 22 de julio hacía ayuno de agua y de comida, había perdido un poco, en fin, era una mujer estaba un poco afectada por el tema, y casualmente mi tía con 15 años se fue a Madrid, a 16 años, a buscarse la vida, y todavía vive con 90 y pico años, está en Madrid. ¿Y dónde le dieron, dónde tuvo la casa? En una calle que se llama Comandante Benítez. Y ahí sigue viviendo, en la calle Comandante Benítez. En la famosa base de Almería de Viator, que es la base Álvarez de Sotomayor, que ahora mismo es de la Legión, allí hay un monumento a Comandante Benítez. Su pueblo, sí, es un héroe un poco desconocido, pero fue un hombre bastante honrado, dio su vida sin dudarlo, y encima tuvo tiempo antes de morir de decirle a la jefatura que vaya panda que soy,
país y vaya organizaciones. Pero le dan medallas, vale, la laureada de San Fernando, estupendo y tal. Pero ¿y a Silvestre qué le dan? A Silvestre pues el olvido de la historia y poco más. No se sabe ni dónde está su cuerpo. Se supone dónde estaba la tienda, lo tienen allí en Anual, hay sitio, porque eso se puede visitar. Y Yeriben es una loma y todavía que encuentras casquillos y encuentras agujeros de las tiendas. Hay que subir una lomita, y es un sitio difícil, pero y a 5 kilómetros está Anual, se puede hacer, hay incluso recorridos turísticos. Yo quiero ir, fíjate, he estado por ahí por la zona, pero no he llegado a estar en Anual. Y es una excursión que, bueno, la zona es muy bonita porque es parecida a la de Sucina, digamos. Esa zona agreste que tiene barrancos, como la Cerca. Tú sabes dónde está la Cerca, que has estado allí seguro. Pues es de ese estilo y es una zona bonita, pero en fin, allí murieron pues de mala manera. De mala manera. Dentro de 2 años se hace el centenario y supongo que harán una serie. En la serie todos los oficiales serán corruptos, pederastas, maltratadores, y los soldados serán veganos, luchadores por la libertad. Y artistas, la mayoría de ellos. En fin, ya veremos lo que hacen, si es que hacen una serie. Yo casi prefiero que no la hagan, ¿sabes? Pero es triste que no tengamos cine, potencia económica, eso es economía. Que no tengamos economía para hacer series de nuestros personajes históricos y de nuestras... Sí. No digo gestas, en este caso fue un desastre. Y en cambio nos hayamos tragado Duelo en OK Corral, un macarra que se llamaba Wyatt Earp. Hemos visto 7 películas de John Ford, de John Huston, de Buffalo Bill. ¿Pero quién era Buffalo Bill? Una hortera de marca mayor que iba por los pueblos con un espectáculo. Y a ese se le conoce. En fin, el dinero. Es verdad. Bueno, pues hoy hemos recordado la historia del comandante Benítez y el desastre de Anual, que da para muchos temas y para muchas más entregas de estos episodios históricos con Juancho Sánchez de Ocaña. Juancho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Venga.